La llegada de la montaña ha hecho estragos en el UAE Tour, ya que la clasificación general saltó por los aires y el peor parado fue el líder Remco Evenepoel, que sufrió de lo lindo, pierde muchísimas plazas, cualquier opción de ganar la carrera en un día donde la gran sorpresa fue Antonio Tiberi, que no solamente gana la victoria de etapa con mucho vigor, sino que al mismo tiempo es el nuevo líder de la clasificación general y el hombre a batir para Isaac del Toro, porque ha sido segundo el mexicano. Ha hecho una subida con muchísima sangre fría porque se quedaba del grupo de los mejores muy pronto, incluso sufría al principio, o parecía que sufría más incluso que Remco Evenepoel, y poco a poco ha ido rebasando corredores, ha pasado a Remco, ha pasado a Gal, ha pasado absolutamente a todos sus rivales y se ha quedado solamente a unos 15 segundos de Antonio Tiberi. Mano a mano veremos el próximo sábado en la última cita de montaña entre Tiberi y del Toro, que están a 20 segundos el uno del otro de la general, y el UAE Tour queda precioso. Ahora vamos a meter el bisturí en todo lo ocurrido, así que vamos allá, mucho de lo que hablar. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa! Chavales, hoy tenemos que hablar de muchas cosas, de la explosión monumental de Remco, de la gran actuación de Isaac del Toro, que ha estado brillante, y por supuesto del sorpresón de Tiberi, que ha hecho hoy la etapa de su vida. Pero antes, quiero presentaros al patrocinador del vídeo de hoy, que es Seily, que estoy muy agradecidos que apoyen el canal y que apoyen nuestro deporte, que es el ciclismo, ya desde comienzo de año, que además es un producto que es la leche. Estamos hablando del proveedor número 1 del mundo en tarjetas eSIM, que pueden mejorar muchísimo vuestra experiencia a la hora de viajar, porque seguro que os ha pasado de viajar al extranjero y regresar con un palo tremendo en la factura del teléfono, o al revés, por miedo al sablazo que os pegarán, no utilizáis para nada en vuestro viaje el teléfono y se acaba convirtiendo en una experiencia muy desagradable, porque a veces necesitáis mandar mensajes, consultar cosas en internet y no podéis por miedo. Pues con Seily esto ya no ocurre. Es una aplicación muy sencilla de descargar, tanto en Android como en Apple. Aquí la estáis viendo, la descargáis y una vez descargada entráis, elegís el país y el plan que queréis para vuestro viaje y ya está. Ponéis el cupón, el sello ciclista, a la hora de comprar. Tenéis un 15% de descuento en cualquier país, cualquier plan, y antes de viajar, ya cuando estáis en el avión, pues activáis el plan y una vez aterricéis ya tenéis desde el segundo número 1 internet para consultar cualquier cosa, mandar mensajes a vuestros amigos y familiares, contratar un Uber, y no tenéis que estar sufriendo de encontrar una tienda para comprar una SIM física o depender de wifi de hoteles y restaurantes que en algunos países a veces son imposibles de navegar. Así que con este link que aparece en pantalla, que está fijado en los comentarios y en la descripción, podéis conseguir un 15% en cualquiera de los plans, o con el cupón, el sello ciclista, lo podéis poner manualmente como aparece en pantalla. También podéis conseguir este ofertón del 15% en cualquier plan. Vale la pena y mejora muchísimo vuestra experiencia a la hora de viajar, ¿eh? Bueno, vamos ahora a comentar lo que ha pasado en este etapón del día de hoy, donde ha ganado Tiberi. Ha ganado Antonio Tiberi en este puerto inédito del UAE Tour, un puerto que han construido solamente para la etapa. Fijaos, imágenes de esta subida tan tremenda a este coloso, aquí las estáis viendo, una carretera que han edificado solamente para la carrera del día de hoy, porque es una montaña que no hay nada arriba ni conecta ningún valle con ningún otro, así que ahí que hay pasta en los Emiratos Árabes han construido esta carretera para ponerle más picante al UAE Tour, y de hecho lo han conseguido, porque los estragos que ha provocado este puerto han sido tremendos. Estamos hablando de una subida de 13 kilómetros al 8,1%, pero es que después de este descansillo, la parte final de la subida era al 12%, un puerto durísimo el que hemos visto en el día de hoy, que le ha hecho muchísimo daño a Remco Evenepoel. Yo me temía que sería un duelo hoy Evenepoel versus Del Toro. Del Toro ha dado la talla, ha sido segundo, ha llegado a 15 segundos del corredor que ha sido la gran sorpresa del día de hoy, Tiberi, que no es que sea mal corredor, de hecho en la previa lo ponía como tercer favorito a la carrera, como un candidato al podio, aunque no me esperaba que subiese tanto en un día tan duro como
como hoy Antonio Tiberi, que le ha metido 15 segundos a Isaac del Toro, que ahora hablaremos de su subida, que ha ido de menos a más. Vanet VT ha ido también a un buen ritmo, tercero finalmente. Me ha sorprendido Tejada, el colombiano. Los parceros colombianos en rampas duras se desenvuelven muy bien. Y Félix Gal, que ha puesto el equipo a trabajar desde abajo, ha sido muy valiente, ha sido quien ha roto en la carrera, rompiendo a Remco, rompiendo a Isaac del Toro, pero luego se le ha hecho algo larga la ascensión. Ahora hablaremos de cómo ha quedado configurada la clasificación general, pero sin duda este es el hombre de hoy, Antonio Tiberi, que consigue el triunfo de etapa, pero me gustaría empezar hablando de Remco Evenepoel. Me gustaría empezar hablando de Remco Evenepoel porque hoy, fijaos, tenemos que remontarnos hasta qué posición. Remco hoy ha sido décimo... ¿Dónde está Remco? Es que está tan abajo que no lo veo. Evenepoel, 18º. Ha perdido 2 minutos y 4 segundos con Tiberi y ha perdido casi 2 minutos con Remco Evenepoel y más de minuto y medio con el grueso de los favoritos. Más de un minuto con muchos de los favoritos. Hoy Remco ha perdido cualquier opción de ganar la carrera, incluso ser podio. Ha sido valiente al principio, como os comentaba, el corredor que ha roto la carrera ha sido el ciclista austríaco Félix Gal, que en la segunda fase está más dura estos últimos 8 kilómetros, 7-8 kilómetros al 12%, la carretera se ponía cuesta arriba, fijaos, rampas del 14%, carretera ancha típica de estos países del Medio Oriente, y remataba un poquito el trabajo, Félix Gal, de todos sus compañeros. Recordad que es un ciclista que ha sido quinto en el Tour de Francia del año pasado, así que tiene galones, y salía a buscarlo Remco Evenepoel, pero colapsaba Remco, que no le veamos para nada mal al principio, aunque se ha ido hundiendo, y luego ha acabado perdiendo 2 minutos respecto al ganador de la carrera, un Remco Evenepoel que incluso había momentos donde veíamos que aquí se quedaba del grupo de Isaac del Toro, se iba hundiendo poco a poco y se ponía la mano en el muslo, como que sufría calambres, y yo creo que porque ha llevado el cuerpo a límites insospechados, pero yo pienso, no sé qué creéis vosotros, pero yo opino que es preocupante que, vale, el puerto del día de hoy, aquí lo estáis viendo, es duro, es un puerto de 13 kilómetros al 8,1%, la fase final también es muy empinada, pero es preocupante que Remco Evenepoel, en una participación que es buena pero que no se encuentra ninguno de sus grandes rivales, al final ha fichado Remco para el Red Bull, para luchar para el Tour de Francia, y en el Tour de Francia no está Félix Gal, sino en el Tour de Francia te enfrentas a corredores como Pogačar, a ciclistas como Vingegaard, a grandísimos corredores que no estaban hoy en competición. Pues si sufres con una participación buena pero no top mundial como la que existía en el día de hoy en un puerto duro, pero que era un solo puerto, invitan a no ser demasiado optimista en las grandes citas para Remco Evenepoel. Es febrero, es muy temprano, pero la forma física era buena. La de Remco Evenepoel venía de arrasar en todas las pruebas donde había participado, y hoy se ha dejado muchísimo más tiempo del esperado y ha caído hasta la 10ª posición de la general. El problema no es que gane o no el UAE Tour, la temporada no le viene de aquí a Remco Evenepoel, porque ahí estás viendo cómo sufría en la subida, sino que todo hace pensar que si con Isaac del Toro, con corredores buenos como Van Eetvelt, como Tiberi, sufre tanto, es que hoy en carrera está Pogačar o Vingegaard y le cae 3 o 4 minutos. Sí que el Tour es en julio, pero explicaba Remco, me siento muy bien porque estoy pedaleando a un gran ritmo y aún no he hecho ninguna concentración en altura, vale. Tú no has hecho ninguna concentración en altura, tienes mucho margen de progresión aún, pero es que el resto de los ciclistas que están en competición, Tiberi, del Toro, más o menos también están al mismo porcentaje de forma que tú y tienen el mismo margen de progresión que tú en esta fase de la temporada. Así que preocupante el nivel de Remco, porque llegaba muy bien, venía de arrasar en la crono, venía de arrasar en diferentes carreras, y una vez más la alta montaña, los puertos duros, con pendientes exigentes durante mucho rato, se le atragantan. Yo pensaba que en el equipo Red Bull esto podría cambiar, y finalmente no ha sido así. El ganador de la etapa ha sido Tiberi. Ahora hablaremos del Toro, que ha hecho una subida impresionante. Tiberi, pues ha sido el corredor que más consistente ha sido en el día de hoy. Cuando se quedaba Remco Evenepoel, cuando se quedaba en primera instancia
Isaac del Toro, él en todo momento estaba cerca de Félix Gall, que había sido el gran artífice de la acción en el día de hoy. Y cuando Gall ha empezado un poco a decaer su ritmo, cuando le empezaba a faltar la gasolina a Félix Gall, pues ha surgido un Tiberi que en todo momento le hemos visto a un nivel tremendo. Hablaremos de Tiberi, pero dejadme hablar un poquito del gran rival de Tiberi en el día de hoy, que ha sido Isaac del Toro, porque su subida me recuerda mucho, aquí lo estáis viendo, a falta de 5,6 kilómetros para el final, justamente cuando atacaba Gall, justamente cuando se asomaba en las primeras plazas Remco, que poco a poco se iba hundiendo, estaba más adelante que donde ahora muestro el cursor. Pues fijaos cuántos corredores habían por delante de Del Toro, que se echaba muchísima agua por encima, parecía que iba al límite, que el calor le podía estar pasando factura, y en este momento, pues la que comenzaban eran rampas duras, Del Toro, el campeón de México, o quizás iba al 40 o al 45 del paquete, Parecía que quien podía perder 2 minutos no era Remco, que en ese momento estaba bien emplazado, sino era Isaac del Toro. Pero en la transmisión, hemos hecho una transmisión en directo que la podéis encontrar en el canal. Si queréis ver las transmisiones que hacemos en directo de etapas claves, suscribíos, y hacemos muchas narraciones en directo. Pues os lo explicaba, que me recordaba un poquito la estrategia que llevó a cabo, si os acordáis, en esa edición de... Aquí lo estáis viendo, en esa edición de la Tirreno Adriático, donde también hizo algo muy parecido. Aquí estás viendo a Del Toro hace un par de años. Aquí fue el primer día donde vi destellos de muchísima calidad de Del Toro, que comenzaba un puerto duro de montaña, donde ganó la etapa, la venció y fue Vingegaard. Por detrás perseguía Vingegaard, Ayuso y Jain Hindley, y a las primeras de cambio se quedaba a las faldas del puerto Isaac del Toro. Y decimos, bueno, pues hoy no va a ser su día, no va a ser el día de Del Toro, que tiene 50 o 60 corredores por delante, cuando quedan 14 kilómetros del puerto se queda casi a la par que los sprinters, y poco a poco fue remontando posiciones hasta ser tercero de la etapa. Fue tercero de la etapa y remontó más de 50 posiciones en la subida final Isaac del Toro. Pues un poco lo que ha hecho en el día de hoy. No se pone nervioso. También me recuerda un poco a Chris Froome, esta estrategia de desentenderse de los ataques que hay en la primera fase de la subida. Él sabe sus números, tiene sangre fría, no entra al trapo, y hemos visto como poco a poco iba progresando. Estaba en coordinación con Adam Yates, que andaba un poco por delante, y estaba con el retrovisor puesto en todo momento Adam Yates. Fijaos aquí la progresión de Isaac del Toro, que pasaba este grupo, alcanzaba a su compañero que le hacía unos metros, y luego empalmaba con este grupo de aquí, donde se encontraba Adam Yates, que ha sido su último hombre, y en todo momento iban persiguiendo a un Tiberi que en este momento andaba a 32 segundos. Ha hecho una subida de menos a más Isaac del Toro, muy inteligente, pero sobre todo lo que me fascina es esta sangre fría. Ya en la parte final sí que no te puedes esconder, a falta de 2,5 kilómetros, cogía este grupo donde estaba todos los favoritos menos Tiberi, que andaba por delante, Yates tirando para él. Es un bote salvavidas, Yates, que le ha hecho un grandísimo trabajo, y cuando se le ha acabado el gas a Adam Yates, pues ha ido a buscar en primera persona Isaac del Toro a Antonio Tiberi, soltando a Van Etvelt, a Tejada, que ha hecho una gran subida. Pero claro, es que el nivelón de hoy de Antonio Tiberi ha sido tremendo. Por lo tanto, veremos qué pasa el próximo domingo. Le ha apretado las tuercas en el día de hoy Del Toro en la parte final a Tiberi, que ha sido más consistente, mientras Del Toro ha ido de menos a más, y parecía que en los últimos metros quizás le podía echar mano, pero cuando ha llegado al umbral de los 15 segundos ya iba al límite Del Toro y no ha podido cazar al hombre que se ha merecido ganar, porque ha dado la cara en todo momento. Tiberi es un grandísimo corredor, y la general ahora mismo queda conformada de la siguiente manera. Después de la explosión de Remco, ya no es el líder el belga, lo es Antonio Tiberi, que aventaja en 21 segundos a Isaac del Toro, y tercero es Harold Tejada, que también ha dado la cara en el día de hoy. Cuarto Van Etvelt y quinto Plav. Tenemos que remontarnos hasta la posición número 11. Hoy cae 10 posiciones Remco Evenepoel, que está a 1.44. Dices, bueno, 1.44, aún quedan unas cuantas etapas decisivas, solamente queda una, porque mañana, aquí estáis viendo, mañana es el sprint,
y el sábado. El sábado es la última etapa de montaña. El resto, si no hay viento cruzado, en principio no deberá surgir diferencias entre los hombres de la general. 10 kilómetros y medio al 7%, es un puerto donde siempre se abren diferencias. 1.44 no remontas, 1.44 no remontas en la última etapa de montaña, ni que seas Pogačar prácticamente, y después de las sensaciones en subida del día de hoy de Remco mucho menos, pero en cambio la diferencia entre Del Toro y Tiberi en la general es de 21 segundos, hemos dicho, ¿eh? Por lo tanto, 21 segundos en el puerto del sábado más la bonificación sí que es una diferencia salvable. Por supuesto, ahora el favorito es Tiberi, que va a jugar a verlas venir. Tiene que ser agresivo el sábado Isaac Del Toro, porque la estrategia de correr como hoy, de ir de menos a más en la ascensión y terminar muy fuerte, como se explicaba, ha terminado muy fuerte Isaac Del Toro, que en los últimos kilómetros ha dado la cara, pero se ha tomado con un poco de filosofía las primeras rampas del puerto y ha ido increciendo, pero claro, esto en la etapa del sábado no va a poder hacerlo, básicamente porque necesita desde el principio tratar de poner contra las cuerdas a Antonio Tiberi. Esta era Del Toro, que cuando parecía que podía poder de mucho tiempo, fijaos, perdía 30 segundos a falta de 4 para el final y ha llegado a 15 segundos de Tiberi, rebasando de mala manera a todos los favoritos y también ha dejado tirado a Remco Evenepoel. Pues una vez más habla de la madurez de este corredor, que es de estos ciclistas que no solamente es bueno, es completo, es polifacético, sino que es un chico con apenas experiencia, es su tercera temporada como profesional y es como que corre como un veterano, con sangre fría, tácticamente es brillante Isaac Del Toro, pero el rival que tiene por delante es duro y Tiberi está en la forma de su vida. Este año debuta en el Tour de Francia, por lo tanto, un corredor que ha arrancado súper bien la temporada, Antonio Tiberi. Estaremos, por supuesto, el sábado haciendo directo de la carrera, haremos un directo como el de hoy, de la última jornada de montaña, pero queda básicamente la carrera en un duelo entre Antonio Tiberi e Isaac Del Toro. El resto van a luchar para el podio. Remco ya no está en la ecuación de la victoria de etapa. Preocupante la primera conclusión, el nivel de Remco en alta montaña, y luego, pues una vez más, Del Toro demuestra que es un ciclista que viene a hacer cosas grandes, aunque por delante tiene a un rival que quizás no se esperaba que estuviese tan fuerte, y el transalpino Tiberi lo va a hacer muy muy bien y va a ser un duro hueso de roer. ¿Cuál es vuestra lectura de la etapa de hoy? Dejadlo en los comentarios y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, ragazzi.